Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, 30 de noviembre, fiesta del apóstol San Andrés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo desde 18 hasta 22. En aquel tiempo, mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Les digo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato, dejando las redes, le siguieron. Un trecho más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando las redes. Los llamó y ellos inmediatamente, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Palabra del Señor. La elección de este texto del Evangelio por la fiesta de hoy es evidente. Hoy es la fiesta de San Andrés y este texto es uno de los textos de los Evangelios donde aparece el nombre de Andrés, hermano de Simón Pedro. Y precisamente es el texto, uno de los textos de su vocación. Es interesante notar cómo, aunque en situaciones diferentes entre lo sinóptico, es decir, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de San Juan, pero siempre la vocación de Andrés, de este apóstol, se va acompañando junta con la de su hermano. Es importante para el evangelista Mateo subrayar cómo Andrés y Simón, que Jesús le dará el apodo, el título de Pedro, sean hermanos. ¿Por qué? Porque según este evangelio son exactamente la primera pareja de apóstoles llamados por el Señor Jesús. Y la segunda, Juan y su hermano Santiago, también son hermanos entre ellos. Así que los cuatro primeros apóstoles eran no solamente hermanos en el sentido espiritual, cuidado que no es algo menor el sentido espiritual, tanto que Jesús al contrario indicará cómo para él es más importante tener una relación como hermano, como hermana, incluso como madre, en un sentido espiritual que no de sangre. Cuando lo escuchamos la semana pasada, cuando le dicen a Jesús, aquí afuera están tu madre, tus hermanos y tus hermanas, él responderá, ¿quién son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así que es cierto que para Jesús la hermandad, la parentela espiritual, es decir, la parentela que nace por la escucha común de la palabra de Dios y el trabajo para ponerla en práctica esta palabra es superior que no simplemente cualquier enlace de sangre. Pero cuidado que precisamente el hecho de subrayar que de dos en dos los cuatro primeros apóstoles eran también hermanos de sangre entre ellos, es una indicación importante que nos regala el evangelista para decirnos que ser discípulos de Jesús no significa solamente ser compañeros como en la escuela. Muchos pueden ser compañeros porque frecuentan la misma clase, escuchan las mismas lecciones del mismo profesor y a veces se caen mal entre ellos, sino que ser discípulo de Jesús significa conformar una comunidad de hermanos. La hermandad de la sangre se convierte inmediatamente en metáfora
de la hermandad más importante, más grande, a la cual estamos llamados por vocación. Jesús es cierto que nos llama a seguirlo, pero esta llamada a seguirlo conlleva también la llamada a ser hermanos y hermanas entre nosotros. El otro aspecto que de manera muy clara se entiende es la urgencia. Jesús llama y ellos van. En el primer caso, en el caso de Andrés y Simón, que será Pedro, se subraya cómo abandonan inmediatamente el trabajo, es decir, no que por toda la vida nunca volverán a trabajar. Incluso en los evangelios encontramos momentos donde siguen trabajando porque tienen evidentemente que vivir. Pero significa que ponen al Señor Jesús por encima de cualquier otra cuestión, incluso del trabajo. Y hablando de la segunda pareja de hermanos, de Santiago y Juan, dicen que no solamente abandonan la barca y las redes, sino también al Padre. Jesús es más importante no solamente del trabajo, sino también de las relaciones más íntimas que tenemos, como las relaciones familiares. ¿Por qué todo esto? ¿Porque acaso Jesús quiere ponerse en competición, en rivalidad con nuestros afectos? Evidentemente no. Jesús no nos quiere quitarnos los afectos o relativizarlo. Jesús quiere poner en claro que solamente en la medida en la cual ponemos Él en el primer lugar de nuestra vida, luego sabremos auténticamente, sinceramente, totalmente amar a los demás como Él nos amó. Nosotros, poco tanto, siempre somos egoístas. Incluso en los afectos, muchas veces amamos por ser amado. Muchas veces nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro amor a la persona conlleva este mensaje subliminal. Yo te quiero, pero tú tienes que ser como yo te deseo. Al contrario, cuando en el primer lugar de nuestra vida, y por eso en el primer lugar de nuestras relaciones, ponemos al Señor Jesús, entonces aprendimos inmediatamente a amar como Él nos ha amado. Él que nos ha amado sirviéndonos. Él que nos ha amado entregando toda su vida hasta el extremo para nosotros. Así que este texto, que nos da un testimonio importante de la vocación, de la llamada del apóstol que hoy celebramos en esta fiesta, nos dice también cómo esto no es algo que tuvo que ver solamente con ellos los primeros, sino que, como siempre pasa en la Biblia, lo que está al comienzo, lo que vale por los primeros, es algo que se convierte en un modelo permanente, eterno. Ahí está escrito para ellos porque tiene que ser real, verdadero, válido también para nosotros. Nosotros también tenemos que aprender como ellos, como Andrés, como Simón, Juan y Santiago, a poner Jesús en el primer lugar de nuestra vida. Así que, siendo discípulos suyos, aprenderemos a amar a los demás precisamente como Él nos ama. Y esta es la manera más auténtica para anunciar la buena noticia la buena noticia del reino de Dios al mundo, con aquella urgencia que nos damos cuenta todos los días es siempre más necesaria. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y si acaso a nosotros nos ocurría pensar, pero yo no tengo mucho tiempo para prestar atención al Señor Jesús porque tengo mucho que trabajar, porque tengo mucho que hacer, porque tengo una familia numerosa, porque tal vez estoy distraído por mucho que hacer de cada día. Bueno, este texto está ahí
a recordarnos cómo Jesús también con los primeros discípulos vino precisamente en el momento en el cual estaban más ocupados. Por cuanto estamos ocupados, siempre tenemos que dejar abierto el corazón, la puerta de nuestro corazón al Señor Jesús, que viene a tocarla para entrar dentro de nosotros.